Hola, yo soy la doctora Violeta Rivas. Mucho gusto, soy patóloga del Hospital Guillermo Gran Benavente y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Hoy les voy a hablar de sedación y monitorización en pacientes con daño hepático crónico. Muchas gracias a la organización por invitarme. Esta es la hoja de ruta de mi presentación. Primero vamos a hablar de la introducción a la sedación y a la sedación en cirróticos, un poco de fisiología, fármacos usados en sedación endoscópica en cirróticos, monitorización, efectos adversos y cuándo consultar con el anestesiólogo. La sedación se define como la depresión del nivel de conciencia inducida por una droga y los objetivos clínicos para los procedimientos endoscópicos de la sedación son aliviar el malestar del paciente, disminuir la memoria también del evento y mejorar el resultado del examen. Sabemos que cuando el paciente está más sedado logramos mejor tener una correcta visualización de todo el proceso que llevamos a cabo. Y en Estados Unidos y en el mundo en general, el 98% de los endoscopistas aplican sedación en sus procedimientos. Eso ya hace más de 10 años. Sabemos entonces que la sedación reduce la ansiedad, aumenta la tolerancia al procedimiento, genera una mayor satisfacción usuaria y disminuye el riesgo del procedimiento de algunas complicaciones como hemorragias, hematomas del esfínter esofágico superior, hemorragias por valsalva, etc. Pero a su vez conlleva mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, retarda la recuperación al alta y tiene mayores costos también. Los procedimientos endoscópicos en cirróticos ahora son en general muy bien tolerados. Tienen un perfil de seguridad aceptable, tanto endoscopías, colonoscopías, IRCP o endosonografías, que es donde hay más evidencia. Pero sin duda son pacientes de mayor riesgo a someterse a sedación y a procedimientos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la severidad del daño hepático, la etiología subyacente a la falla hepática, los fármacos, el metabolismo de estos y sus interacciones, no solamente en el caso del cirrótico, sino interacciones medicamentosas con otros fármacos que reciban, la hemodinamia basal del paciente, los pacientes cirróticos en general tienden a tener la presión más baja, y la historia de dependencia de alcohol, de benzodiazepinas u otros opioides. La sedación en pacientes cirróticos, por todo lo que mencioné, es un desafío y tenemos que tener en cuenta todos estos factores. La fisiopatología del cirrótico en general hace que se genere una alteración del metabolismo de los fármacos, y en la cirrosis descompensada existe aún mayor influencia en la farmacocinética. Pero tenemos que hacer procedimientos en muchos pacientes cirróticos, no debemos dejar de hacerlos. Está indicada la endoscopía de screening a todo cirrótico independiente de la etiología, está indicada en fibrosis significativa, en trombocitopenia con plaquetas menores a 150.000. También hacemos muchas colonoscopías para screening de cáncer de colon, sangrado por varices ectópicas. En el estudio pretrasplante tampoco podemos posponer estos procedimientos por el riesgo que se puede someter el paciente. Y en caso de CPRE, también muchas veces para estudio pretrasplante, prótesis biliares según la patología, etc. La sedación endoscópica es un continuo que va desde la ansiolisis a la anestesia general. Generalmente nosotros hacemos ansiolisis y sedación consciente. La sedación mínima, la ansiolisis, la respuesta es normal a la estimulación, y la vía aérea, la ventilación espontánea y la función cardiovascular no se ven afectadas. La sedación moderada o sedación consciente, que es lo que habitualmente ocupamos como gastroenterólogos, la respuesta al estímulo verbal o táctil está intacta, no se requiere intervención en la vía aérea, pero yo promuevo el uso de naricera para un flujo bajo de oxígeno o tener la mano frente a cualquier disminución de la oximetría de pulso. La ventilación espontánea es adecuada y la función cardiovascular usualmente se mantiene normal. Con respecto a la sedación profunda, la respuesta es después de un estímulo doloroso repetido. Es posible que sí se requiera intervención de la vía aérea. La ventilación espontánea está probablemente inadecuada y usualmente la función cardiovascular es normal. Y con anestesia general, bueno, no se despierta estímulos dolorosos. A menudo se requiere intervención. La ventilación espontánea frecuentemente es inadecuada. En el fondo hay que intubar al paciente y la función cardiovascular puede estar deteriorada. Hay mucha evidencia con respecto a los cuidados anestésicos controlados, MAC, versus la sedación moderada.
Los cuidados anestésicos controlados se realizan con propofol. Hay una potencial pérdida de la función respiratoria, por eso siempre tiene que estar un personal capacitado, en este caso un anestesiólogo, para poder administrarlo. Y la sedación moderada, como dije, es lo que habitualmente ocupamos, en el que unimos una benzodiazepina con un opioide o solo benzodiazepinas. Se usa comúnmente en diferentes procedimientos endoscópicos y se considera altamente seguro y eficaz. Es rápido en el inicio de acción y en el clearance del efecto sedante. Y la evidencia promueve que es más segura y tiene menos efectos adversos que la sedación profunda o cuidados anestésicos controlados. La anestesia general, por otra parte, se promueve en situaciones en las que es vital proteger la vía aérea del paciente por alto riesgo de aspiración, encefalopatía grado 3-4, síndrome de abstinencia severa, hematemesis por hemorragia varicial. Cuando también nosotros anticipamos un tiempo de procedimiento prolongado, por ejemplo, en procedimientos endoscópicos avanzados, una ERCP o una endosonografía, etc. Y cuando se requiere quietud y cooperación para el procedimiento, y eso es vital para la buena performance de este. Y también esto depende con frecuencia de los patrones de práctica local y los recursos disponibles en el momento del procedimiento. Ahora quiero hablar de los fármacos usados en sedación. Vamos a hablar de los más frecuentes. Primero, lo más importante es la benzodiazepina, el midazolam. Tiene una vida media prolongada en pacientes con cirrosis. Los efectos pueden prolongarse, ya sea la depresión respiratoria o hemodinámica, y puede también desencadenar descompensaciones tipo encefalopatía en los pacientes cirróticos, sobre todo descompensados. Hay que utilizarlo con precaución en pacientes con cirrosis. Se requiere sí o sí una menor dosis y más largo el intervalo de dosificación en el que vamos repitiendo la dosis de los pacientes. El tiempo entre dosis repetidas es a 3 a 5 minutos hasta lograr una sedación adecuada. No tratemos de apurarnos para que el paciente quede sedado rápidamente. Démonos unos minutos para esperar y eso va a tener un mejor resultado del procedimiento. No hay ajuste de dosis recomendada en cirróticos y la dosis inicial en estos pacientes es 1 a 2 miligramos y ahí vamos subiendo dependiendo de lo que necesitemos. Con respecto a los opioides, el fentanil tiene un uso común en la práctica habitual porque tiene un inicio de acción también rápido y el clearance también es bastante rápido. Se repite cada 3-5 minutos hasta la sedación adecuada. No hay ajuste de dosis recomendada en cirróticos, pero sí tenemos que tener precaución porque la dosis necesaria para la sedación puede ser menor. La dosis inicial es de 50 a 100 microgramos, pero usualmente ocupamos mucho menos. Yo promuevo 30, 20 microgramos asociado a una benzodiazepina y ahí ir evaluando la respuesta. Generalmente con 3 miligramos de dormonid más 30 microgramos de midazolam, los pacientes tienen una muy buena sedación. La meperidina, que también es un opioide, no se recomienda en pacientes cirróticos o en daño hepático crónico de cualquier causa. Puede resultar en temblores y delirium. La ketamina produce una anestesia disociativa y un efecto amnésico y analgésico. Los reflejos laringios permanecen intactos y la función cardiorrespiratoria también. No se deprime. Sí aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco, por lo cual no se promueve su uso en pacientes añosos o cardiópatas. Tienen un inicio rápido y corta duración, por lo que muchos autores refieren que este es el sedante ideal para procedimientos cortos, sobre todo en pacientes hemodinámicamente inestables, como son los pacientes cirróticos y como lo son los pacientes con hemorragia digestiva. Y además tiene un beneficio en pacientes intolerantes a opioides o benzodiazepinas, o pacientes que tienen un historial, un backup de requerir muchas dosis altas de sedación moderada estándar. La dosis inicial es 0,5 miligramos por kilo. Y el propofol se usa en cuidados anestésicos controlados, es un agente hipnótico que se usa para sedación moderada y profunda. No necesita ajuste de dosis en pacientes con daño hepático crónico. Su inicio de acción es más rápido y tiene un efecto más corto y una recuperación mucho más rápida también de las funciones motoras y cognitivas. Por eso también es la sedación ideal para los pacientes con falla hepática aguda o fulminante, en los que tenemos que de repente despertarlos para realizar una evaluación neurológica. La farmacocinética y la unión a proteínas del propofol no se ven afectadas por la cirrosis.
La dosis inicial es de 10 a 40 microgramos. Y esta es una tabla comparativa de los fármacos que hablé. Acá hablan del fentanil, una dosis máxima de 400 microgramos. Generalmente se ocupa mucho menos que esto. Yo nunca he usado más de 100 microgramos en cirróticos. El midazolam, la dosis máxima es 10 miligramos. También usamos mucho menos. Y los efectos adversos significativos en general son depresión respiratoria y inestabilidad cardiovascular. Con el propofol, con el midazolam también los pacientes suelen desinhibirse. Con respecto a la monitorización, ahora vamos a hablar de esto es tan importante en el fondo en todos los procedimientos, pero más aún en los pacientes cirróticos. Tenemos que evaluar el nivel de conciencia, y esto se mide con respuestas a órdenes. La monitorización de la oxigenación con oximetría de pulso. Tenemos que tener una detección precoz de la hipoxemia, y eso traduce una menor probabilidad de efectos adversos. Las alarmas tienen que estar bien programadas y con sonido. La monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial cada 1 minuto al inicio de la sedación y cada 5 minutos si se mantiene en un nivel estable. Electrocardiograma continuo se utiliza en sedación profunda en todos los pacientes y en sedación moderada a los pacientes con enfermedades cardiovasculares significativas o arritmias también. Y el registro de monitorización también es importante. Durante el procedimiento debe existir un encargado de la monitorización que sea distinto al profesional que realiza el procedimiento, por supuesto. Tenemos que estar acompañados de un TENS, enfermero o médico anestesiólogo en el caso de que se requiera. Y el personal tiene que estar entrenado en soporte vital básico y tenemos que tener acceso a una clave azul, en el fondo un soporte vital avanzado. Oxígeno, como les adelanté, muy rara vez se ocupa en ansiolisis, pero sí yo lo promuevo considerarlo en sedación moderada siempre y administrarlo en sedación profunda también siempre. Y es importante mantener un acceso vascular endovenoso durante todo el procedimiento y hasta que el paciente se dé de alta, en el fondo, hasta que no exista riesgo de depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque podemos ocupar, en el fondo, en SOS, y esto también es importante que esté en nuestro box de procedimientos, las drogas antagonistas, el flumazenil, que es un antagonista de benzodiazepinas, y naloxona, que es antagonista a opioides. Este es un trabajo del Hepatology de diciembre del 2020 que habla de las complicaciones asociadas a anestesia y sedación en pacientes con cirrosis. Fueron 9.000 procedimientos, el 92% fueron endoscopías, todo esto en pacientes cirróticos, como dije, el 81% tenía un ASA mayor o igual a 3 y el 72% tenía historia ya de encefalopatía hepática, ascitis y otras descompensaciones de la hipertensión portal. 87 complicaciones fueron las totales reportadas y 33 eventos serios. De estos, la mayoría fueron cardiovasculares y en un análisis multivariado se evaluó los factores de riesgo y se encontró que un ASA 4 a 5 con un odds ratio de 3,48 era lo más importante y también la anestesia general con un odds ratio de 4,71. Y aquí podemos ver las complicaciones serias de los eventos. Fueron 0,38%, esos son 379 eventos por 100.000 procedimientos. Cualquier complicación, 0,99%, 992 eventos por 100.000 procedimientos. Y la muerte, 0,04%, 40 eventos en 100.000 procedimientos. Para terminar, ¿cuándo consultar con el anestesiólogo? En general, cualquier enfermedad comórbida grave es importante evaluarlo con el anestesiólogo, un ASA 4 o 5 siempre. Pacientes con antecedentes de alcohol o uso de sustancias o con delirium. Y los pacientes que van a procedimientos complejos como ERCP, endosonografía o terapéuticos. Acá tenemos un algoritmo que nos dice cuándo consultar con el anestesiólogo. Como dije, en historia de intolerancia a la sedación, abuso de sustancia, un ASA mayor o igual a 4, procedimientos endoscópicos avanzados y un potencial necesidad de manejo de la vía aérea. Y como conclusiones, la endoscopía en pacientes con cirrosis es segura y no debe postergarse ni suspenderse sin mayores justificaciones. Es importante continuar con el screening según las guías actuales. La sedación moderada es más segura que la sedación profunda o controlada.
Y la tasa de complicaciones para los pacientes con cirrosis se asemeja a la de la población general, también la mortalidad. La mayoría de los procedimientos endoscópicos se pueden completar de manera segura con sedación moderada que complementa el midazolam con el fentanilo. Y el uso de anestesiología debería reservarse para aquellos pacientes con ASA 4 o 5, aquellos sometidos a procedimientos endoscópicos avanzados como IRCP o endosonografía, o con historia previa de mala tolerancia a la sedación moderada. Muchas gracias por escucharme y espero sus dudas y comentarios en el panel final. Gracias.